Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de nuestro podcast Detrás del Puesto. Estamos muy contentos de estar acá hoy por primera vez con una founder mujer en el podcast. Ella es una grosa de los recursos humanos, laburó en Mercado Libre, en Iguay, hoy tiene una empresa, es Ludmila Dubini Serga, founder y CEO de Boosting. ¿Qué tal, Ludmila? ¿Cómo estás? Hola. Bienvenida al podcast. Hola chicos, gracias por la invitación. Refuerzo, estos espacios para mí son espectaculares, así que nada, súper agradecida por la invitación y felicidades por todo lo que vienen haciendo, que para mí son súper necesarios. Muchísimas Muchas gracias gracias. y gracias por estar acá. Un placer. Para arrancar esta entrevista te queríamos preguntar qué es Boost Inc. y cómo ser la founder and CEO de Boost. Boost arranca o tiene como propósito acompañar a las empresas del ecosistema digital con soluciones de HR y de legales. La realidad es que si me preguntas a mí, nos cuesta definirnos como una agencia, nos cuesta definirnos como una consultora per se, con lo cual me gusta y nos identificamos con un rol de partner, como un socio estratégico para las empresas que tienen necesidades o que están buscando obviamente trabajar de cerca sobre esta propuesta de valor. Y con respecto a ser founder de Boost, para mí es un orgullo. Seguramente lo podremos charlar más adelante, pero es un poco como... Es mi primer hijo como emprendedora y ver materializado esto para mí tiene mucho del propósito, tiene mucho de lo que yo soñé y proyecté y planifiqué. Sí, es un rol desafiante porque nunca había estado anteriormente en un rol liderando la estrategia y de mucho aprendizaje, como cualquier emprendedor en esta sala que en eso se pueden estar escuchando, pero para mí es un honor y un gran privilegio también poder hacerlo de esta forma. Excelente. Sabes que decías lo del hijo y ya nos pasó varias veces que los founders que vienen nombran a su proyecto como hijos. Así que nada, es algo que suele pasar bastante y nada, está buenísimo que lo cataloguen así. Es que lo parís, chicos. O sea, lo paren de verdad. Genial. Hay mucho trabajo en la construcción, en la planificación, en desearlo, pero a su vez en cómo lo llevas adelante. Y a su vez, después de haberte lanzado, arrancás con la aventura y la montaña rusa de decir como, che, ¿qué hice? Esto está bueno. ¿Por qué lo hice? Sí, y vas reafirmando y vas como construyendo el camino con feedbacks, con formación y con obviamente un equipo de trabajo también que hace que este hijo se enrobustezca y madure, pero sin dudas es un laburo para el que emprende que te demanda mucho más que el horario, el viejo horario de oficina de 9 a 18, ¿no? O sea, no hay horarios, no hay días, ya creo que no tanto, pero había un momento del romanticismo de esto de manejar tus propios horarios y todo eso. La verdad es que se labura mucho más, pero pesa mucho menos también. Porque creo que cuando uno realmente está haciendo lo que le gusta, laburas un montón, te cansás un montón, pero al final del día conectás con algo en donde te sentís realmente satisfecho, o bueno, hablo siempre desde mi experiencia, ¿no? Con haber logrado algo más, estar más cerca o estar más conforme y más conectado con aquel proyecto que arrancó siendo un draft en un cuaderno o que lo charlaste en un café con un amigo. Vienen por ahí, así que eso, sin dudas. Excelente. Y bueno, ahora vamos a volver un poco a la actualidad, pero queríamos saber un poco cómo arrancaste, qué estudiaste, cómo supiste que estudiar, cómo fue eso. Bueno, la verdad que fue bastante, no sé si atípico, pero yo sí medio como, vengo a desromantizar la idea por lo menos en lo personal. Me pasó que salí del colegio y crisis vocacional, no tenía idea para dónde salir disparada. Y tuve un momento de decir como, che, quiero que me paguen por viajar y arranqué haciendo el curso de tripulante de cabina. Mira. Después hice también una formación en protocolo y ceremonial. Como que tengo una personalidad digamos, como de poder experimentar y decidir desde ese proceso. La decisión de la carrera llegó a mis 21. La verdad es que en casa siempre, por suerte, me promovieron desde la libertad y el acompañamiento. O sea, no estaba como la foto tajante de tenés que estudiar cuando salís del secundario. Ya mi personalidad es bastante autoexigente, con lo cual yo también ya me pasaba sola, de decir como, che, no tengo muy en claro qué voy a querer, me siento mal, pseudo frustrante todo. Y a los 21
logro dar con la carrera de licenciatura en Relaciones Laborales en la Universidad Nacional de La Matanza. Y ahí arrancó como mi formación académica relacionada a mi presente, digamos. Claro. Y no, o sea, realmente no arranqué convencida la carrera. Me pasaba que, o sea, a nivel, me parecía como un objetivo muy largo. Okay. O sea, eran 6 años de la licenciatura, 5, bueno, vamos viendo, pero digo, en general son 5 años completos, y me parecía como un montón. Sentía el objetivo muy abstracto, y desde un lugar en donde no podía materializarlo, ya sea desde un trabajo a corto plazo, sí, no, viste, había como muchas incertidumbres. Pero había algo de las relaciones laborales que te llamaba. Recontra. Digamos. Sí, Okay. o sea, me pasó que empecé a ver el plan de carrera y me gustó. Tenía dudas, porque yo decía como, no sé si esto, pero bueno, obviamente había que llevarlo adelante. Y para mí la carrera universitaria fue como el gran desafío, el gran proyecto a largo plazo que tuve. Fue el primero, fue haberme recibido, Claro. sin dudas. Justo hablábamos un poco antes de arrancar la entrevista, esto de que uno quiere ver ya más los jóvenes hoy, que se ve mucho esta idea de querer todo ya. Y era un poco lo que te pasó cuando, nada, una carrera de 5 o 6 años, si falta mucho y como que, nada, uno quiere todo ya y capaz las cosas llevan su tiempo. Y es algo que sucede hoy bastante Sí. en este mundo. Y con dudas encima de no sé si me va a servir, no sé si me gusta. Totalmente. Y está bueno que lo traigan porque me parece que está bueno como desmitificar un poco esto y es súper natural que suceda. De hecho, yo siempre cuando tengo estos espacios de charlo en los procesos de mentorías que tenemos, de empleabilidad y demás, pasa mucho esto como de entender que para mí la universidad es un challenge digamos, no sé si la palabra es resistencia, a la perseverancia. No tanto porque obviamente hay contenido, obviamente hay una formación que uno lleva atrás, pero en realidad nos ha pasado en círculos cercanos. Yo tengo un montón de amigos y amigas que han decidido no continuar porque se frustraron por una materia, porque el docente, porque decidieron trabajar. Y para mí el que logra poder culminar su ciclo académico tiene como ese mérito de que por eso insisto en que le tiene que gustar, o creo que no lo dije antes, pero digo, tiene que estar conectado con realmente entender que te va a ayudar eso a algo que sea mayor, que te guste, porque si no es muy difícil de sostenerlo. O sea, hacer algo tanto tiempo con tanta entrega. Yo me pongo a pensar, yo trabajaba, estudiaba y yo trabajaba en microcentro presencial antes de pandemia, tren, subte, y ahí me iba a la facultad, llegaba re tarde a mi casa y digo, primero que pienso que fue otra vida y no fue hace tanto. O sea, la pandemia, bueno, reconstruyó todo, pero sí me parece que digo, wow, qué sacrificio, qué orgullosa me siento de haberlo podido transitar, porque medio como que la universidad no sé si la universidad, como estos proyectos tan a largo plazo, en donde uno necesita como, viste, ir entendiendo tipo, che, voy bien, me gusta, está bueno. Creo que la facu un poco no tiene esa foto más en mediano plazo. Es como, arrancás, cuando tenés el título, tenés tu premio. Claro. Y en el medio es full remo. Sí. Da igual. Y decías un poco que trabajaste. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Te ayudó la facultad para conseguirlo? ¿O cómo fue ese camino? Mi primer trabajo no fue en el ámbito en el cual arranqué a cursar. Arranqué vendiendo en un local de ropas. Como todo junior sin experiencia laboral, bueno, no sé, sigo todo, voy a hablar por mí, pero si me pasaba a los 18, fue como, mi mamá me dijo, bueno, no tenés decidido qué querés estudiar, bueno, como una opción u otra cosa, claro. Y claro, nada, un CV sin nada que poner, era como, ¿qué hago? Bueno, nada, anecdótico, tengo una amiga de mi mamá que tenía una zapatería, había puesto que trabajaba en la zapatería como vendedora y a cara dura total, y llevé a panfletear el CV porque en ese momento se panfleteaba, o sea, se imprimía el CV y se llevaba a los locales, sobre todo en estos trabajos de ventas, que era por lo general cuando vos salís del colegio, los laburos en general que suelen tomarte venían más por ese lado, al menos en mi época. Claro. Y después, con la carrera, dije, me meto en la carrera. Había dejado de trabajar porque no me era compatible con los horarios. Y hice el primer cuatrimestre
Y ya el segundo cuatrimestre ya pude entrar a trabajar de lo que era el área de HR, de recursos humanos. No fue fácil porque real que volví a ser junior sin experiencia, incluso habiendo laburado 4 años. Claro. Pero no tenía no tenía formación y estaba apuntando a entrar en una empresa. En ese momento estaba un poco todavía el sueño de la corpo y para mí era un camino a recorrer. Y bueno, nada, muchas entrevistas y hasta que, bueno, en una quedé. Claro. Casi que me digo que laburo de honores más o menos, pero súper, como yo estaba como muy convencida en qué quería. Dato no menor, había un downgrade salarial súper importante como yo venía trabajando, que eso también fue como, viste, o sea, a ver, tenía ganas y estaba súper entusiasmada con la idea de arrancar mi carrera y yo sabía que iba a hacer la curva mucho más rápido que si me quedaba laburando en ventas, pero era un downgrade altísimo, perdón, sí, de salario, o sea, y fue como... Sí, pasa mucho eso que decís, incluso se ve, capaz nosotros lo vemos un poquito más, que sí, que a veces cuando querés meterte, primero arrancás en algo no tan en lo tuyo, y cuando querés meterte más en lo tuyo, pasás un poco lo que vos decías, a ser junior, o sea, pasás o trainee, o sea, pasás a Sí, cero total. en eso, y encima con un salario más bajo porque es volver a arrancar de cero, pero bueno, también un poco con la idea de que eso, subir más rápido, y que después ya está en lo tuyo, se supone que te hace crecer más. Viene por ahí. O sea, creo que fue una decisión súper acertada. O sea, en su momento, no sé los cálculos, pero había sacado la cuenta, me alcanzaba para, digamos, el viaje, los apuntes de la facu, y era como, bueno, yo sabía que la curva de esto iba a ser más corta, o yo iba a apuntar a eso, y estaba para hacer el sacrificio, porque es Claro. real, o sea, los 20 nuestros, o sea, de la población, al menos en Argentina, son 20 muy desafiantes a nivel mercado laboral, es una cultura y una población donde se estudia y se trabaja, Sí. mayoritariamente, entonces digo, realmente es súper merecedor de aplausos y de apapachos para aquellos jóvenes que están en esa doble, como en ese doble camino de estudiar, ser perseverantes y a su vez tener un empleo, ¿no? Bien, Claro. y ahí entonces apostás a tu carrera, pasás a laburar de lo tuyo Sí. y ¿dónde arrancás y cómo seguís? Arranco en una consultora muy chiquita. Me acuerdo que la consultora había hecho la entrevista, me fui y me llamaron, me dijeron, che, ¿quedaste por ser preocupación mañana? Yo estaba volviendo en el tren, no entendía nada. Y le dije, sí, ningún problema. Y ahí arranqué. Bien. Había arrancado como asistente en el área de HR y ahí no paré. Casualidad haber arrancado en el área de talento, en el área más, o sea, digamos, de las áreas más soft de recursos humanos. Sí. Sí, tenía en claro que no quería hacer liquidación de sueldo, para el que no sabe también, o sea, podríamos enfocarnos un poco más en esa línea más hard. Así que fue medio, no sé si la palabra es casual, pero bueno, el destino. Elijo creer, chicos. Bien. Y ahí arranqué mi carrera en el ámbito de empresa. Pasé por esta consultora, después pasé del lado, o sea, del otro lado. O sea, siempre en mi formación profesional, no académica, sino mi experiencia laboral, me pasó de tener experiencias súper enriquecedoras al tipo de empresas a las que iba. Me pasó Bien. a hacer consultoría, después me pasó a estar del lado del cliente. Después me pasó a trabajar en una empresa de producto. Después volví a laburar en consultoría, trabajé en un Global Delivery Services, que es donde trabajaba en EY. Y que fueron de mis anteúltimos, o de mis últimos trabajos, por decirlo, en relación de dependencia. Y siempre me pasó que fue súper enriquecedor la forma de laburo y el tipo de empresas. Que eso también te ayuda muchísimo a entender que no por hacer HR va a ser lo mismo en todas las empresas. Claro. De hecho, a ustedes les debe pasar también en sus formaciones o en sus carreras, si han pasado por una o dos empresas, es como... Hay un way of working, hay una cultura que no tiene nada que ver muchas veces una con otra y es como Totalmente. arrancar de cero también desde ese lugar. Totalmente. ¿Y cómo fue la experiencia en Mercado Libre que estuviste? ¿Te gustó? Bueno, sabes que todas las experiencias fueron enriquecedoras. ¿Cómo fue la experiencia en Mercado Libre? Nosotros
decimos Meli, no, mentira. Pero sí, los que pasamos por ahí solemos llamarlos Meli. El famoso ADN de Meli. El famoso ADN Meli, sí. Nada, para mí fue un vuelco en mi vida profesional, no solo por cómo pude enrobustecer mi perfil profesional, lo que pude aprender, que para mí fue maravilloso. Meli tiene, para el momento en el que yo estaba trabajando ahí, porque siento que hoy lo es, pero en su momento también lo era, vanguardista en las culturas, en las formas de pensar el trabajo, en cómo lo cuentan, y había algo desde HR en querer pertenecer y trabajar y a su vez aprender, porque hay gente muy grosa laburando ahí, muy grosa, y para mí sin dudas, yo creo que te lo da cualquier empresa. Pero creo que cuando a veces el ecosistema o la propia cultura o los espacios promueven esto, ayuda muchísimo a potenciar mucho más este aprendizaje cruzado con otras áreas que quizás no tienen nada que ver con tu rol en sí, pero que quizás en una empresa más vertical, vieja escuela, no pasaba, ¿no? Claro. O sea, tiene una política muy puertas abiertas. Ahora, siendo tantos, debe ser difícil gestionar eso, porque en una empresa donde son quizás 20 personas es más fácil sentarte con el que está al lado, que quizás es de otra área, y ponerte a charlar sobre el laburo. En una empresa tan grande, donde está todo tan seccionado, debe ser difícil ese cruce, ese intercambio. Recontra. De hecho, a ver, yo me voy de Meli en el 2019, prepandemia, y estaba en un proceso, en una de las waves de crecimiento que se venía exponiendo bastante. Y sí, creo que también dependía mucho de... Creo que HR tiene un rol bastante de estar cerca con diferentes equipos. Entonces, también hay un poco de cómo vos te posiciones para buscar esos espacios y cómo lo puedas aprovechar desde ya. Y a su vez de cómo esto que les decía, ¿no? Cuán abierta es la empresa para fomentar esos espacios. Pero sí, sin dudas, obviamente, hoy con el diario del lunes, que me ha pasado también laburar en startups, digo, claro, no, chicos, es un abismo de diferencia, pero es otra cosa, es distinto. ¿Y cómo fue el salto de ser empleada, que sea trabajar en relación de dependencia, a fundar Boost y ser emprendedora? ¿Cómo fue ese salto? ¿Y qué pensaba en tu mente en ese momento? Bueno, fue un proceso de mucha terapia, de charla con mi pareja, no, o sea, y acá como para, también quiero desmitificar algo, quizás muchos, hay como, no sé, yo he visto en redes, o más esta cosa medio de emprender, del famoso ser tu propio jefe y demás, que está buenísimo. A mí particularmente lo que me pasó fue que yo planifiqué bien, o sea, mi proyecto. Ya era, la salida de Meli fue totalmente armoniosa y realmente si hay algo que tengo que decir es que en lo personal siento que algo habré hecho bien en la vida, porque real que me llevé no solo muchos y muchas colegas y personas de mucho valor para mí que me han marcado fuego, sino también a nivel empresa me fui realmente muy bien. Entonces creo que, de hecho, bueno, nada, hoy somos partner de ellos también desde el otro lado, entonces digo... Creo que cuando uno labura los vínculos y labura si quieren, como con certeza en el por qué lo están planteando y demás, creo que no hay chance de que nos salga mal. Puede complicarse, como todo, digo. Y lo que me pasó fue que lo planifiqué bastante, fue casi un año de construcción mía, de entender qué quería hacer, cómo, de charlarlo en terapia, de decir, tipo, che, da que haga esto, sí, no, pedí feedback, porque ya el camino es bastante solitario cuando emprendés, entonces creo que merecía por lo menos el espacio de tomarme el proceso más emocional y y crítico de entender si era un flash mío o si realmente estaba preparada para eso. Sí, que si lo ibas a hacer, lo ibas a hacer convencida también. Re. Y fue una decisión, no decisión, sino el momento en donde lo comuniqué, fue súper difícil, porque a mí lo que me flashea y me encanta de las empresas es la gente. O sea, claro. Yo entendía que era lo que yo quería, era mi siguiente proyecto, era emprender,
y me tiraba el compartir, no, pero estas reuniones, y realmente admiraba muchísimo la gente con la que laburaba. Y eso te retira. Y bueno, esto, en terapia laburé mucho esto de que no necesariamente se tiene que terminar los vínculos y más, y se echó el día de hoy aquí con la gente que realmente me he podido vincular estando, sigo en contacto, ¿no? Entonces, viene más por ese lado. Genial. Y bueno, entonces uno dice, che, quiero tener una empresa, ¿cómo arrancás? ¿Cómo vas madurando esa idea? ¿Cómo encontrás un socio, bueno, una socia? ¿Cómo fue ese proceso? A mí me pasó algo muy loco, que yo cuando arranqué la facultad, ya por se veía los 21, me pasó que dije, yo esto lo tengo que hacer por mi cuenta. O sea, yo esto realmente quiero construirlo con mi marca, con mi way of working. Y yo no tenía ni idea, porque imagínense que, como les decía, recién estaba arrancando, haciendo mis primeras entrevistas de trainee, pero había algo como que vibraba en eso. Y la verdad que, honestamente, fue más como cada laburo y cada empresa con la que yo me vinculé, fue entender qué podía yo tomar de eso y aprender. Y Boost, que es mi proyecto hoy, es un poco como el conjunto de esas cosas. Me pasó que esto que hablábamos hace un rato, al laburar en consultoría, pasar por una empresa de producto, por un cliente, me pasó de ver muy de cerca los problemas que veía no sé, de algún proveedor que no brindaba un servicio de esta forma, o yo veía esto de, che, esto se podría mejorar, ¿cómo puede ser que no se haya ocurrido tal cosa? Y eso me ayudó mucho a construir la forma en que diseñamos y proponemos, de la redundancia, nuestra propuesta de valor. Y ese es nuestro gran diferencial. Creo que el hecho de haber elegido hacerlo con Andre, que es mi socia, un poco hace que sea más ameno. Real que emprender es un salto, y ese es un salto que lo hace uno. No importa si emprendés con 3 socios, 5, tu carrera, tu formación laboral que estás decidiendo es tuya. Claro. Sí. Tus socios podrían tener otra realidad, entonces ese momento es bastante individual. Y si tenés la opción o podés hacerlo con alguien, y sobre todo, como en mi caso, que realmente es una relación de muchos años, no es una relación desde lo laboral. Con André nos conocemos desde la adolescencia, ella es abogada. Hay una relación muy fuerte, y si hay algo que me encanta muchísimo de la relación es que, será porque vengo de Ichar y demás, pero no evadimos las conversaciones difíciles. Y para mí, entre socios, ya sea de un proyecto de podcast, de un proyecto de emprender, de un trabajo práctico en la facu, se necesitan esos espacios incómodos, entre comillas, para poder pulir y comunicar de una manera clara y entender hacia dónde va uno u otro y abrazarnos en las diversidades, ¿no? Creo que ese es el lado B de emprender con alguien, de entender que va a haber otra persona, que pueden tener conflicto de interés porque no van de la mano con eso, y entender cómo negociamos, cómo queremos hacer. Es un lindo desafío, por lo menos yo no me arrepiento para nada de haberlo hecho con alguien, porque insisto, creo que hay algo ya de la carga de dar el salto que es súper solitaria, y si te das media vuelta y hay alguien con el cual te pueda como apapachar, Estás acompañado. Sí, total, es menos violento. ¿Y cómo es el proceso de, por ejemplo, ir a una empresa que quiere su partnership de recursos humanos? ¿Cómo es el proceso de entrar en esa empresa y hacer ustedes desde afuera algo interno? ¿Cómo hacen? Bueno, es de los desafíos más lindos que me ha tocado a la hora de pensar en el negocio, porque tiene que ver con laburar muy de cerca con key players dentro de la empresa que nos contacta. Honestamente, la empresa Boost es muy joven, tiene 5 años, está cumpliendo este año, y si hay algo que me da mucho orgullo es que el crecimiento en un 90% es un crecimiento orgánico el que estamos teniendo, y es bastante exponencial a los números que nosotros veníamos proyectando. Entonces, sí creo, y me parece interesante acá en esto que hablaba de que, bueno, algo habremos hecho bien. Hay algo que sucede cuando haces la forma de
muy parecida como la laburan del otro lado. Yo creo Claro. que ese es un re diferencial. O sea, cuando nos pasa de laburar con startups o con empresas más grandes, de estilo Meli, en donde no importa el tamaño de la compañía o el desafío per se, hay algo en donde I been there, viste, es como ya estuve ahí, o entendemos porque estamos los dos caminando para el mismo lado. Entonces, sí es verdad que no es el mismo desafío cuando estás con una startup laburando con los founders y son 10, a que si estás en una empresa Totalmente. exponenciada en equipos regional, el desafío no es el mismo. Obviamente la propuesta de valor no es la misma, Ujú. en el sentido de lo que te puedo ofrecer a vos no te puede servir al otro. Obvio. Pero en el fondo, por lo menos a lo que nos dedicamos nosotros, siempre terminan siendo los mismos, digamos, los mismos problemas core o los mismos dolores, los mismos pain points. Con otra escala, con otra cultura, con otra madurez, pero creo que en algún punto es entender esto, como customizar un poco entendiendo a quién tenés del otro lado, pero no hay nada de ese lugar que no se pueda organizar. Para que seas esto de los dolores, ¿se te Sí. ocurren así un par de dolores que veas que suceden en la mayoría de las empresas o con lo que han trabajado? Así como los más genéricos o bueno, sí, generales que suelen pasar dentro de las empresas. Sí, obvio. Muchos. Pero a ver, pero no lo digo desde la crítica, ¿sí? O sea, a ver, justo lo hablábamos antes digamos, de dar play al espacio. Se hacen, uno cuando se construye, digamos, encara la cultura, encara los proyectos, encara los desafíos de negocio. En una startup a veces suceden que es muy horizontal. Y vas definiendo goals y por Q, y después al Q siguiente, bueno, estos goals vamos a parquear acá, seguimos con esto. Y a veces tenés empresas en donde tenés goals un poco más desarrollados y definidos a nivel negocio y quizás no hay tanto volantazo. Pero eso no quita que uno no tenga que poner el foco. Por lo menos te voy a dar dos ejemplos claros. Por un lado es en las personas a la hora de contratar el talento, que es uno de los, digamos, de los fuertes a los que nos dedicamos. Y por otro lado, entender cómo estamos velando por ese talento dentro de la compañía. A veces nos pasa muchísimo de empresas startups, para hacer como la contraparte, que no le ponen tanto foco a la parte más como de development o de cómo cuidamos al colaborador o a la colaboradora, porque bueno, o sea, a veces piensan que esto es más de proceso, es más de big corpos o de empresas más desarrolladas, y obviamente vos tenés, el equipo son 15 y están todos con 40 sombreros, es real que en la escala de prioridad uno tiene que elegir. Claro. Sí. Pero también es real que tenés, si no lo pones sobre la mesa en la agenda, y no te ocupas, no importa de pensar en grandes cambios o grandes propuestas o grandes procesos de formación, por ejemplo en Learning, tiene que ver con ponerlo en la agenda y entender con qué equipo estamos teniendo ahora, cómo está el equipo y qué cosas podemos hacer para que esté más estable, mejor. Y obviamente dependiendo un poco de los drivers que tengan las personas para elegir quedarse. Para mí, esto es de las grandes discusiones, en buen sentido, debates que tengo con founders y líderes, en donde en empresas un poco más, si querés, con más desarrollo, o más grandes las culturas, me ha pasado a cruzarme líderes en donde han tenido como sus golpes y deciden ponerlo un poco sobre la mesa, pero insisto, a la par de un montón de cosas. Entonces sí creo que las empresas tienen la responsabilidad de ser los que lleven a la agenda justamente la formación, no solo de los líderes a la hora de ser referentes de personas, sino también de cómo podemos hacer para que las personas sigan eligiéndonos. Y del lado de talent, creo que tenemos una gran... Con toda esta gran ola de inteligencia artificial y de automatizaciones y demás, creo que el gran diferencial está en cómo podemos hacer para ver lo que no está tan visible. Y yo creo que hoy tenemos una gran deuda pendiente con la mayoría de las empresas en las que laburo, y también lo he visto como en colegas y demás. Se piensa cómo optimizar, cómo buscar la aguja en el pajar o cómo plantear llegar al unicornio porque estoy prendido fuego hoy. Y sin embargo es como, che, pero capaz el unicornio se nos escapó y no lo supimos ver. Entonces creo que hay un re laburo pensado en
cómo planteamos los procesos de contratación, cuán efectivos son, porque cuando digo efectivos no solo como el proceso en sí mismo, sino también quién está del otro lado conociendo a esa persona. Creo que no hay persona en esta sala que no haya tenido una mala experiencia en alguna entrevista, porque la realidad es lamentable, pero no hablo solo en el ámbito en el que me muevo yo, lo hablo con colegas, amigas, y incluso tengo familiares que están arrancando su carrera profesional y pasa esto. La gente que está del otro lado entrevistando no tiene la suficiente formación para entender cómo conocer a esa persona en profundidad y entender también del otro lado qué quieren contar y por qué están del otro lado. Porque digo, la otra persona también es una embajadora de la marca. Obvio, totalmente. Y hay un tema relacionado a la experiencia. Creo que hay un montón de cosas. Da para debate largo. Perfecto. Pero creo que va por ahí. Ahí nos llevamos un par. Bueno, ahí me quedaron 2 puntos sobre los 2 puntos que dijiste. Obvio. Uno es que en las startups muchas veces es lo que vos decías de que hace falta poner el tema en agenda, pero porque muchas veces ese desarrollo profesional ya está pasando. Lo que vos decías de ponerse los 40 sombreros. La otra vez un invitado nos decía, vos deberías pagar por trabajar ahí, porque lo que se aprende en una startup no se aprende en ningún lado. Sí. Entonces lo que me parece a mí es que a veces simplemente no se está hablando de tipo, che, vos estás aprendiendo todo esto, estás yendo para acá, ¿qué más te gustaría? Entonces como que siento que sí, a veces simplemente falta levantar el tema, digamos. Creo que también trajiste un punto re interesante, porque también creo que no todos quieren lo mismo. Y eso es un re tema, porque nosotros veníamos más acostumbrados a que, bueno, esto que hablaba yo al principio, de la carrera corpo, crecer, me pasó a mí en HR, pero digo, como esto de un sentido de pertenencia, pero entender a quién tenemos adelante y valorar por qué está esa persona laburando con nosotros o aportar. También nos va a hacer que la otra persona se sienta mucho más valorada y por ende reconocida. Y a veces es simplemente tener ese espacio como líder y contar lo copado que es o lo importante que es esa persona en el impacto de una cadena y de consecuencias de cosas. Como también es importante, no sé, por ejemplo, en mi equipo pasa bastante, tengo una de las chicas que es mamá y está en proceso de, yo le digo onboarding al jardín, pero es de adaptación, tengo el chip. Y, pucha, eso es re importante para una mamá, que es su primer año de su hijo en la adaptación del jardín. Y eso también es parte del por qué valoramos a la persona que tenemos del otro lado. Y creo que hay una tendencia, y yo promuevo mucho esto también, como de empujar a que entendamos las individualidades. Y entender si elegimos a esa persona o, digamos, el equipo que tenemos, quiénes son y por qué eligieron estar donde están hoy, que como líder, suponte, es conmigo en este equipo, en esta empresa, claro. y demás. Sí. Porque también va a ser mucho, no sé si más fácil, pero más orgánico entender qué goals podemos setear y cómo podemos construir también un mejor path desde un lugar más genuino. Porque creo que estas nuevas generaciones, polémico lo que puedo decir, pero digo, medio que te challengean a que, che, yo no soy igual que él, ¿se entiende? Sí. Y hay esta cosa medio de, no, bueno, pero no me trates igual, o no, bueno, pero no quiero lo mismo. Entonces, estar un paso más adelante y entenderlo antes de que te lo planteen, porque cuando ya te lo vienen a plantear, ya hay un disgusto. Sí, totalmente. No es lo mismo. Porque ya puede partir desde el reclamo, o de estar disconforme. En cambio, si podemos tener espacios en donde podamos hablar desde el lugar, en donde te entiendo, sé por qué elegís esto y no quiero sonar Cris Morena, pero entienden a dónde voy, es como poder laburar en la individualidad del objetivo de la persona. Sí, y a veces totalmente. pasa que los chicos y las chicas, sobre todo los primeros años de carrera, no tienen muy en claro tampoco sus goals. Sí, total. Y está ok con eso. Y tenemos que estar ok con eso. Me pasa que entre las miles de críticas constructivas que le hago a muchos colegas, sigo encontrando gente que sigue preguntando ¿cómo te ves de acá a 5 años? Que bueno, es todo por otro podcast. Pero digo, no podemos esperar lo mismo de esa pregunta. Obvio. Y también es el llamado a repensar por qué estamos haciendo esa pregunta. Si queremos escuchar algo que yo hubiese respondido cuando estuve en su lugar hace 15 años atrás, ya es vintage. Y entender
¿cómo podemos hacer para conocer a la persona desde otro lugar? Ya sea porque está en una entrevista de trabajo o porque está en un proceso de performance review y está en ese proceso, o en una one-on-one, porque empresas más chicas no tienen quizás necesariamente un proceso de performance, pero sí entender de, che, se va. Pero bueno, ¿por qué se va? No, bueno, le pagan más. Bueno, tenemos dos opciones, que de hecho justo salía en un posteo hace poco que lo planteaba de, podemos no hacer nada o decir como, bueno, ok con eso, o podemos ir un poco más a fondo. No porque uno te marque un patrón, pero no tenemos que esperar que 50 sean el patrón para poder tomar una decisión sobre eso. Bueno, eso es feedback de salida, ¿no? Claro, cuando a veces pasa de que en pandemia pasó muchísimo, creo que otros de los entrevistadores atrás, en otro de los capítulos hablaba del boom de lo que fue pandemia con las startups y que el ronda de inversiones salieron a contratar y demás, que eso fue terrible porque si bien, a ver, te dio mucha plasticidad de contratar y que la gente tuvo la oportunidad de hacer saltos salariales interesantes y muchas veces culturales y otras experiencias, también es real que fue súper desafiante a nivel empresa porque te rompe el mercado, te lo rompe a nivel salarial, te lo rompe a nivel estrategia de retención y todo. Ahora, sacando ese estadio, como vamos a decirlo, como medio de burbuja, también todavía estamos pagando un poco el coletazo de eso, ¿no? O sea, para los dos lados. Y creo que obviamente la idea de poder plantear de que la empresa pueda trabajar desde otro lugar y pueda entender que hay personas que, si bien, no sé, en el 2021 se fueron a una startup para ganar en dólares y hacer una diferencia, que check, porque buen colchón, también es real que pueden volver a elegir la relación de dependencia y está buenísimo. Claro, sí. Así que es parte. Entonces ahí estuvimos hablando más en profundidad de retención del talento. Sí. Levanto el otro punto que decías antes, que es más de contratación. Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, de estar laburando en una startup y que me digan, che, necesitamos que entrevistes gente para el tercer perfil del equipo de tecnología. Arrancás la semana que viene. Y siento que es algo que quizás mi caso fue más particular, pero en ese proceso de, bueno, yo tengo un perfil de tecnología o de cualquier área en general y tengo que empezar a entrevistar mañana, es algo que pasa bastante. ¿Cómo se acompaña eso? ¿Qué consejos se da? ¿Qué alternativas hay? ¿Cómo es eso? Qué temón porque me parece que para el que quiera elegirlo como parte de crecimiento, porque digo, no es lo mismo estar como candidato que estar del otro lado. Obvio. Está buenísimo porque te abre un mundo distinto en cómo conoces a las personas que pones en la ecuación y demás. Sí. También es real que es una tarea más a lo que venías haciendo. Traigo tu caso, pero digo, es muchísimo más común y banco lo que decís porque es real. A mí también me pasó verlo del otro lado. Y hay mucho de que nosotros hace poco hicimos una encuesta relacionada para entender cuánto realmente la empresa podía acompañar ese proceso de si había formado el líder para como entrevistador y la verdad que no, casi todo fue tipo motus propio y creo que es un pain point, como les mencionaba, como súper de larga data, porque el tema es que en el momento en donde vos lo haces, digamos, cuando hay un incendio, nos ponemos todos al hombro, si además en una startup es como, sí, dale, buenísimo, hay que hacer, tuk, salimos. Sí. Cuando pasó esa ola, sí está bueno como decir, tipo, che, pará, esto lo podemos hacer de otra forma. Claro. Y ahí es donde un poco creo que, y planteo que es algo que viene sucediendo de larga data, en donde no se le viene dando demasiada importancia a cómo construimos mejores líderes a la hora de estar en una entrevista, que a su vez, insisto, es el embajador de la marca en una instancia en donde el candidato o candidata después se da media vuelta, se va, y lo primero que hace es mandar un mensaje de texto, así como, ¿cómo me fue? Me sentí mal, me sentí bien. Claro. Y ni hablar, bueno, ahora con temas de redes, que se publica todo, demás, que pánico. Pero bueno, nada, sucede. Y en el medio, quizás vos le pusiste la mejor y te pusiste nervioso vos y no tenías las herramientas y cumpliste, nada más, porque era lo que había que hacer. Sí. Y un poco ahí también la propuesta de nosotros desde Boost es acompañar ese proceso, porque a mí me parece un montón lo que ustedes hacen como líderes. Realmente, creo que la responsabilidad un poco toda la vida, o por lo menos históricamente, fue más del colaborador o la colaboradora que se forma, video de YouTube, el líder que entrevistaba, uno que fue de oyente y empezó a tomar nota y autodidacta,
pero no, o sea, no está la presencia de la empresa acompañando eso desde ese lugar. Y nosotros lo que venimos a proponer un poco es, che, esto te impacta en todos lados. No solo en la experiencia del candidato o desde la cuestión de branding, como decía, embajador, sino también en que, no sé si les habrá pasado, pero procesos largos, 4, 5 instancias. Sí. Y a veces decís como, para un dev semi-senior, chicos, es un montón. Sí, aparte también, totalmente, eso pasa mucho, incluso me ha pasado. Y también lo que pasa es que cuando capaz uno está en búsqueda activa, capaz un proceso de 1 mes y medio, es un proceso que capaz otra empresa es mucho más corto, entonces capaz otra empresa termina ganándote, entre comillas, Sí. porque el proceso es más corto. Entonces sí, eso es un gran tema también. Es que es terrible y si bien, a ver, yo creo que las empresas han mejorado mucho el tema del timing, seguramente les habrá pasado de tener 2/3 instancias y que en 2 más o menos le preguntaron lo mismo. Y uno no se pone a pensar porque es como, bueno, sí, voy a que me pregunten lo que ya... Pero del otro lado es, ¿por qué estamos preguntando lo mismo? Si ya hay otra persona que va a velar por eso. Sí. Y ni hablar de que es carísima la hora del líder sentado entrevistando. Cuando de repente podés estar, no sé, te das media vuelta con el equipo y tenías, no sé, millones de temas para resolver en el día y perdiste, no sé, si hago la cuenta, si entrevistaste, no sé, 3 horas por semana, multiplicarlo por la cantidad de gente que pasó por el proceso y después termina todo, en las empresas más chicas sobre todo, no en todas, pero me ha pasado varias veces hacer una round table donde es como, bueno, para un dev, por ejemplo, ¿no? Que uno presupone que una startup de tecnología podría llegar a tener un proceso un poco más aceitado. Lo entrevistan 2 líderes técnicos, el equipo que quiere conocerlo, la persona de HR, lo entrevista el CTO y después hace una round table para definir si avanzamos o no. Y es como, pero, y después, por ejemplo, no avanzan. Y fueron cuatro instancias, no solo de inversión del candidato, aparte de live coding o challenge asincrónicos para presentar, a muchos piden presentaciones inclusive, sino también de roles de altos mandos puestos en eso para entender si realmente vale o no la pena. Y eso es un costo. Es carísimo el Es proceso. carísimo, chicos. Entonces digo, creo que va un poco desde ese lugar, no solo de tener líderes más estratégicos, conociendo a las personas que realmente tienen que conocer y dando el feedback que se les pidió, sino también entendiendo qué persona no tiene que estar porque está de más. ¿Se entiende? Bien. Pasa que, bueno, ahí entra un poco, y con esto cierro, digo, pero esto de que contratar talento siempre va a ser un riesgo. Pero un riesgo en el buen sentido, porque tenemos la silla para ocupar y necesitamos que se ocupe. Mientras más tardes en cumplir, digamos, en ocupar la silla, más tiempo tenés distribuido de esa silla en el resto de la gente de tu equipo. Claro, Sí. Esto sí es crecimiento. Si fuese un reemplazo, claro. chicos, los abrazo, porque se va esta persona, dividamos esto, y en el medio se prendió fuego algo, porque sucede, y es como en la escala de prioridades, apagamos primero, y después vemos el tema de hiring, y a veces se posterga, entonces algún proceso de, no sé, un rol de senior, que es mega estratégico, termina como estirándose mucho más, porque encima no se le puede dedicar tanto tiempo, porque tienen otras cosas prendidas a fuego. Claro. Es como, ¿viste? El huevo y la gallina, ¿viste? Sí, sí, literalmente, estaba pensando exactamente en eso. Sí. Y vos otra cosa que tenía era para vos, ¿qué crees que skills van a ser las más importantes de las personas de acá en un futuro? Esta pregunta es re tricky. A ver, ¿qué me pasa con...? Voy a ser políticamente incorrecta. Yo creo que te podría decir pensamiento analítico, capacidad de resolver problemas, te podría recomendar incluso en los colegios que haya materias de programación o no sé, más relacionado a análisis, lógica, matemática. Check, me encanta, pero haciendo honor a mi carrera y mi formación, mi pedido quizás para las nuevas generaciones y no tan nuevas, pero quizás que no hayan hecho el ejercicio, tiene que ver con realmente conocer cuáles son sus skills. De la misma forma que yo al líder le digo, trabajemos de manera individual con cada persona, entendiendo por qué está eligiendo la empresa, en qué cosas es bueno y la rompe y le gusta, y en qué cosas necesita más un soporte o que estés más, que yo le estoy pidiendo al líder o la líder que le ponga el foco en eso, en entender y acercarse y vincularse desde un lugar en donde entienda sus goals o cómo acompañar a esa persona. También del otro lado, mi pedido es que esa persona entienda realmente cuáles son sus
sus habilidades o sus skills que realmente lo hacen ser quien es. Claro. Porque ese va a ser el diferencial que va a marcar la diferencia en una instancia de entrevista, que va a marcar la diferencia en los equipos. Claro. Perfecto. Para vos hacer una seña y No pasa nada. Algo que hacemos una pregunta siempre detrás del puesto es ¿cómo es un día tuyo hoy? Vi los capítulos anteriores, estaba el de Eli, creo que era la CEO de Micheli, que decía reunión. Sí, Bueno, nada, nos abrazó con Eli. Recontra. A ver, tengo un proceso de aprendizaje conmigo en realmente estar en las reuniones que tengo que estar. Me pasa mucho que estoy como en ese proceso de, esta reunión tengo que estar o no, pero te diría que hay un mix de mucha reunión en carga de horario, pero a su vez también relacionado al día a día, que está bueno, que lo planteo más como un Innovation Lab. Para mí Boost es eso, y eso es lo que más me copa de laburar, que las reuniones son súper diversas, las reuniones tienen a ver, porque es una empresa joven, porque es nueva, porque se propone desde otro lugar, porque es mía, quizás. Pero digo, sí, lo que creo que está bueno es como me divierte porque no son reuniones todas iguales, algunas son más divertidas que otras, pero mucha reunión de estrategia y mucha reunión uno a uno con cada uno del equipo. Perfecto. Bien, y eso de cara Porque puedo, porque hay otras empresas que no, obviamente, Lógico. y se entiende, pero bueno, hasta donde pueda, mi idea es poder hacerlo, justamente. Excelente. Y eso de cara a la operativa más interna de Boost, y me interesa saber también cómo es la operativa más externa de, bueno, lo llama una empresa para pedirle sus servicios, o sea, cómo se van introduciendo, si se reúnen uno a uno con los líderes, o cómo arrancan y cómo siguen el proceso. Buena pregunta. En realidad ha sido un beta continuo que fuimos como iterando porque no nos ha funcionado de todos de la misma forma. Yo creo que siempre, más allá de que nuestra propuesta de valor sea como estandarizada en el sentido de que nos enfocamos en esto y en esto, sí es real que tenemos un one-on-one con la líder o el líder del equipo o de quien nos convoca para entender la necesidad. Porque muchas veces pasa en todos los layers y no solo en servicios, pasa en reuniones que decís como, che, pero esto, o podría haber sido un mail, o che, esto no, esto no lo hacemos nosotros, tenés que hablar con otro equipo. Bueno, pasa lo mismo en servicios. Claro. Entonces, más allá del dolor, que en general es lo que suele pasar, que lo saben contar, en los espacios uno a uno lo que trabajamos justamente es entender bien cuál es la necesidad y en base a eso cómo vamos a bajar la propuesta de valor. Bien. Tenemos ahí los espacios, como te mencionaba, que pueden ser la mayoría, 99% son remotos, obviamente. Cada tanto nos gusta. Nos han invitado bastante a conocer oficinas y demás, y me parece que me encanta llevar al equipo, porque también está bueno que puedan palpar un poco con quienes estamos trabajando desde un lugar más genuino, ¿no? Y más vivencial. Así que es un poco la dinámica que nos gestionamos. Excelente. Queda poco tiempo, tenemos un par de preguntas para cerrar. Obvio. La primera es, ¿qué dirías a alguien que está arrancando la carrera de recursos humanos o relaciones laborales que vos hiciste? ¿Qué dirías a esa persona que probablemente está escuchando ahora el episodio? Que en el momento en que decidió elegir la carrera, aplica para todos, pero creo que es una pregunta como ¿qué le dirías a Ludmi del pasado? De reforzar por qué elige la carrera. Bien. Porque vas a arrancar, te vas a cruzar con un grupo de amigos y vas a querer irte a cursar con este grupo de amigos y después este grupo de amigos empieza a dejar o se cambia de carrera y por eso está bueno tomarse el tiempo de estudiar y de entender por qué eligieron la carrera. Si es por un tema de, che, ¿me va a servir porque me va a abrir puertas laboralmente? Ok, digo, todos los motivos son válidos. El punto es que lo pueden anotar y real, el ejercicio de anotarlo del por qué estoy eligiendo esa carrera, porque es un compromiso que en la diaria después se ve desafiado a que, no sé, siempre digo lo mismo, a veces yo sentía que era como una voz que me decía como, me vas a dejar, ¿no? Me vas a dejar, me vas a abandonar, no sé qué, yo estaba, no. Por el momento dije, bueno, yo fue y haberla terminado para mí fue como reforzar eso que a esa Ludmi de cuando arranqué. Y creo que es lo que va a hacer que si realmente el propósito es lo suficientemente poderoso, va a hacer que llegues a culminar a la meta, sea cual fuera. ¿Por qué? Y ahí va un poco a esa pregunta que vos me mencionabas. Yo no te puedo decir que aplique mis conocimientos teóricos en la diaria.
honestamente. A mí la universidad, si tengo que decirlo, me formó en habilidades blandas a un 200%. Sí, obviamente el contenido sirve y está buenísimo, algunos más que otros, docentes algunos más que otros, pero yo creo que va, ¿viste esta pregunta medio de terapia de, bueno, ¿qué vino a enseñarte en tu vida? Bueno, va un poco a eso, Claro. como de, es la perseverancia, es entender si yo voy a ir, porque también nos agarran hormonalmente, estamos en un momento en donde queremos ser warriors, ¿viste? Y bancarnos toda, y es como, no, pará, elegí tus batallas, o sea, ¿querés realmente ponerte, viste, mal al docente solo porque sabés que la está pifiando, o preferís que... La verdad es que hay mucho de estrategia, mucho de entender cómo, de a veces decir tipo, che, esto me lo voy a guardar, no lo voy a decir ahora, lo voy a decir después, los trabajos en equipo, la fiaca de tener que cursar presencial, la injusticia de las notas, o sea, es como... Coincido con vos plenamente que es más la perseverancia, más capaz los contenidos, e incluso pasa mucho capaz en tecnología que uno dice puede trabajar sin estudiar, porque la realidad es que capaz puedes aprender programación por fuera, pero la carrera te da levantarte 6 años a las 8 de la mañana e ir a cursar y parciales y demás, que es resiliencia. Y es un re mérito, chicos. O sea, para el que elige una carrera académica como para la que no. Porque también hay que estar y decir, no quiero hacer una carrera académica y bancarse la elección, porque socialmente yo creo que todavía nos falta muchísimo recorrido para aceptar la diversidad incluso desde la elección en la formación. No todas las empresas o ámbitos están como todavía súper open mind, pensando en, bueno, sí, con un curso está ok. Totalmente. Te pesa si la universidad es tal, te pesa, yo lo vivo de cerca en otro lado, o sea, cuando laburo. Entonces es como, creo que es para laburar. Y la decisión que sea desde un lugar de planificación y por qué. Che, no quiero estudiar la universidad, pero quiero meterme a hacer este curso, quiero meterme a hacer esto y bancarla y como está haciendo el ejercicio del por qué quiero hacer esto, qué me va a dar esto, de un lugar consciente. Totalmente. Vamos con la última pregunta. Sí, señor. Y es, ¿a quién recomendás para que venga al podcast para que esté en tu silla? Ay, tengo varias personas en mente, pero... Si tengo que elegir a uno, lo voy a poner en compromiso, pero bueno, después de última hablo en privado. Pero me encantaría, tengo en mente a un rol de alto mando mujer en tecnología, a Sole de Mateo. Ella está hoy en día en una empresa muy, muy reconocida y creo que, a ver, en lo personal siento que ser una referente líder mujer en una carrera técnica, creo que hay un montón de aprendizaje que me encantaría que se pueda exponenciar su mensaje, así que vamos a cruzar los dedos para ver si la podemos traeremos. a convencer. Ojalá esté acá pronto. Ludmila, muchas gracias por la entrevista, estuvo muy bueno. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un lujazo. Creo que aprendimos mucho en esta última hora. Bueno, a ustedes que están viendo, escuchando, como siempre les digo, que se suscriban, que comenten en YouTube o en Spotify, que nos sigan como detrásdelpuesto.podcast en las redes sociales. Escriban de qué quieren que hablemos, quién quieren que venga. Coméntenos. Banquen a Ludmi ahí en los comentarios. Por favor, denle like y suscríbanse a la campanita. Y mándenselo a quien crean que le puede servir. Muchas gracias por ver o escuchar. Muchas gracias. Gracias.